Vamos a ver cuándo poner y cuándo no poner mono, el prefijo mono. El O2 podríamos decir que es el oxígeno. Y todo el mundo entendería que es O2, porque sabemos que el oxígeno es diatómico. Pero también podríamos decir que es el dioxígeno. Así dejaríamos más claro que es diatómico, diciendo dioxígeno, pero las dos formas serían correctas. En cambio, si ponemos el O a secas, aquí estamos obligados a poner monooxígeno, ya que si nombramos esto como oxígeno, si estamos con este diciendo que este es oxígeno, sería incorrecto, porque la palabra oxígeno va asociada a que es diatómico, O2. Vamos con los óxidos. Tenemos el Li2O y el Cu2O. Aquí la recomendación sería que este, como el litio solamente pasa a la valencia 1, podríamos decir que este es el óxido de dilitio. Me estoy refiriendo solamente a la nomenclatura sistemática, a la de los prefijos, que solamente leemos los prefijos. En el resto de nomenclaturas nunca pondremos mono. Ahora, en este caso, podríamos también decir que este es el óxido de dicobre y todo el mundo nos entendería. Pero hay profesores que prefieren que cuando el elemento que está a la izquierda está pasando, tiene más de una valencia, entonces, si justamente ha pasado la de 1, poner el 1, o sea, poner que esto es monóxido de dicobre. Es como para recordarnos que el elemento tiene más valencia para pasar. En este caso está pasando la 1, por eso ponen lo de monóxido, el prefijo mono. En stock os recuerdo, y en el resto serían todo sin poner prefijo mono. Solamente funciona para los binarios. Ahora, si tenemos una sal binaria, aquí el boro está pasando un 3, el nitrógeno está pasando un 3, esto sería nitruro de boro. Y no pondríamos nada más, porque el boro solamente puede pasar la valencia 3. Aquí en cambio me he puesto otra vez el cobre, monobromuro de cobre. De nuevo para indicar que este cobre está pasando una de sus valencias, que es la número 1, pero estamos diciendo que tiene más de una valencia. Aquí en los hidruros pasa lo mismo. Esto sería hidruro de litio. No tendría sentido poner monohidruro porque el litio solamente pasa la 1. Aquí en cambio, como tenemos a nuestro cobre que puede pasar la 1 o la 2, tenemos que indicar que es monohidruro de cobre. Y os digo, esto depende del profesor, porque si ponemos aquí hidruro de cobre, normalmente nos lo pone que está bien. En hidróxidos, en ácidos, en hidróxidos, en oxoácidos, en el resto, no hay que indicar nada. Nunca pondremos el prefijo mono. Faltaría, ahora que he dicho ácidos, faltaría decir que si tenemos esto... Pero con esto no hay problema, porque estáis viendo que siempre nos referimos al elemento que está a la izquierda, para ver si tiene más de una valencia para compartir. Y en este caso, lo que sería un ácido de este tipo, un ácido binario, está siempre a la izquierda del hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno siempre pasa a un 1, así que aquí jamás veremos monosulfuro de dihidrógeno. No, porque el hidrógeno siempre va a pasar la valencia 1.